Capítulo 7, Humano. Hermione no lo había visto en 3 días. Ni siquiera había escuchado el más mínimo movimiento en su habitación, y si no hubiera sido por el hecho de que la comida que preparaba siempre desaparecía cuando regresaba de la biblioteca, podría haberse cuestionado si él aún seguía en su dormitorio. La bruja había contemplado volver a entrar en su habitación para lanzar otra serie de disculpas, pero razonó que probablemente sería un paso en la dirección equivocada. Claramente él quería privacidad, y le debía al menos eso después de lo que había hecho. Todavía estaba muy mortificada por sus acciones. Nunca había hecho algo tan horrible en su vida, tan malvado. Se había encerrado en su habitación no menos de 4 veces, y se quebró en sollozos desinhibidos, acunando su tembloroso cuerpo. La muerte de Charity Burbage seguía oscureciendo su mente, pero siempre se descubría mirando su palma en esos momentos fracturados, buscando una cicatriz o marca. Se frotó la frente mientras sus dedos echaban a un lado otra página. Los fuertes vientos que aullaban fuera del castillo la habían exiliado a la sala de estar, buscando consuelo en uno de sus libros. El viento era su debilidad. Podía sentarse felizmente a través de una tormenta de truenos de colores, o escuchar los latidos de las fuertes lluvias, pero cuando el viento sonaba como un humano estrangulado, la petrificaba. Había intentado silenciar con hechizos, tal como lo había hecho en todos sus años anteriores en Hogwarts, pero siempre flaqueaban cuando el sueño se tragaba su concentración. Los rugidos ventosos la despertarían y estaría de vuelta donde había comenzado. Hermione abandonó rápidamente la idea de dormir demasiado cerca de su ventana y ahora estaba acurrucada en el sofá de la sala sin ventanas, leyendo los poemas de Lord Byron, uno de sus placeres culposos. Tiró de la manta un poco más fuerte a su alrededor mientras avanzaba echando un rápido vistazo al reloj y haciendo una mueca cuando se dio cuenta de que eran las 3:30. Y el maldito viento no daba indicios de desvanecerse en el corto plazo. Contuvo el aliento cuando un pequeño clic cortó el aire, y su mirada almíbar se desvió para encontrar a Malfoy saliendo lentamente de su dormitorio. Parecía molesto cuando la vio, exhaló un suspiro agitado mientras se dirigía hacia la cocina, aparentemente eligiendo ignorarla por completo. Ella pensó 2 veces antes de hablar, pero las palabras se apresuraron antes de que pudiera pensar 3 veces. «Te desperté», susurró, insegura de si la había escuchado o si simplemente estaba decidiendo no aceptar la pregunta. Merlín sabía por qué pensó que volver a preguntar era una buena idea. «¿Te número?», gruñó él mientras vertía un vaso de agua, dándole la espalda. «Bueno, entonces ¿por qué estás?» «Tenía sed», le respondió, girando sobre sus talones y volviendo a su habitación. «Malfoy, espera», dijo Hermione rápidamente, enderezando la espalda y preguntándose exactamente qué pretendía decir. No tenía idea de por qué él se detuvo cerca de su puerta, pero no se atrevió a cuestionarlo, para que no recordara su constante deseo de alejarse de ella. «¿Puedo hacerte una pregunta?», suspiró como si ella estuviera interfiriendo con su inexistente horario. «Hazla rápido». Ella dudó y se lamió los dientes. «¿Todavía estás enojado por...?» «Bueno. Por el otro día. Cuando me cortaste la puta mano», aclaró él en un tono estoico, volviéndose para mirarla. «¿Importa?». Hermione observaba con sus ojos de melaza en trance mientras él se llevaba el vaso a la boca, la humedad brillaba en sus labios. «Supongo que sí», confesó tímidamente, desviando la atención a su regazo. La sospecha y la conmoción casi lo hicieron ahogarse con su bebida, pero se contuvo. «¿Por qué?», espetó amargamente. «¿Qué diferencia hace?». «No estoy realmente segura», murmuró ella, levantándose cuidadosamente del sofá. La mandíbula de Draco se crispó cuando la manta cayó sobre sus pies, dejándola en una simple camiseta y pantalones holgados de pijama. Se encontró conteniendo la respiración cuando comenzó a moverse, pero ella simplemente se dirigió hacia la cocina, y se preguntó brevemente qué habría hecho exactamente si ella hubiera caminado en su dirección. Por los débiles parpadeos de la luz de las velas, se veía diferente, más pacífica y ligeramente surrealista.
Fue la oscuridad jugando con su visión y percepciones lo que lo hizo detenerse, estudiándola de cerca mientras sacaba 2 tazas de un armario. Es mejor tomar chocolate caliente antes de acostarse, dijo suavemente, usando su varita para hervir un poco de agua. ¿Te gustaría una? No respondió. Ella claramente había decidido que, de todos modos, iba a hacer una para él, y el olor a cacao en polvo se mezclaba deliciosamente con el aroma natural de Grainger. Jugó con las mangas de su suéter mientras ella terminaba las bebidas, y una vez que estuvieron completas, las llevó a los sofás y las colocó sobre la mesa de café. Levantó una ceja cuando ella se envolvió con la manta y se relajó en el sofá, su mirada cautelosa se movió entre ella y la taza humeante que era para él. ¿Te vas a sentar?, le preguntó, y él podía decir que estaba forzando su tono a parecer indiferente. Lo beberé en mi habitación, dijo él con un gruñido en voz baja, dando algunos pasos hacia ella. Yo. Comenzó incómoda. Bueno, esperaba que pudieras responder mi pregunta. Y quizás sentarte conmigo un rato. Eso lo tomó por sorpresa. De todas las cosas que ella podría haber dicho, él habría apostado su herencia a que esas palabras nunca saldrían de sus labios en su presencia. Ciertamente fue un desarrollo intrigante para la situación de mierda, y no pudo evitar considerar a dónde conduciría eso. ¿Por qué demonios piensas eso? Arrastró las palabras perezosamente, apoyando sus palmas contra el respaldo del sofá opuesto al de ella. Y no tengo por qué responder tu pregunta. No, no tienes que hacerlo, estuvo de acuerdo. Fue simplemente una petición. Una petición estúpida. Ella frunció el ceño y levantó la cabeza para mirarlo con cansancio. Olvídalo entonces. No, la detuvo. Tengo curiosidad por saber por qué me pedirías que te acompañe. No respondiste mi pregunta, le recordó intencionadamente, extendiendo el brazo para acariciar el borde de su taza. Entonces, ¿por qué debería responder la tuya? Draco no tenía una razón, pero eso estaba bien porque el aullido del viento cortó el silencio. Lo vio entonces, el destello de miedo que cruzó sus ojos avellana. No podía recordar haberla visto nunca asustada. Indecisa quizás, y algunas veces cautelosa, pero nunca asustada. Incluso su episodio de mente en el baño solo había manchado sus rasgos con vergüenza y conmoción. Este pequeño encuentro temprano en la mañana se estaba convirtiendo en un pequeño tesoro de sorpresas. ¿Qué sucede, Grainger? Preguntó con arrogancia, una sonrisa tirando de su boca. No me digas que una de los intrépidos Gryffindor tiene miedo a una pequeña tormenta. Él esperaba resistencia e irritación, pero ella simplemente se apretó un poco más a la manta. No a las tormentas, murmuró después de un momento. Simplemente. No me gusta el sonido del viento. Su expresión se arrugó con confusión. En realidad estaba reconociendo su miedo. Admitir fobia simplemente no se hacía en sus círculos, y especialmente no se mencionaría frente a un enemigo. Transmitir cualquier forma de debilidad era simplemente una tontería y, sin embargo, lo había hecho tan fácilmente. Confiada e ingenua idiota. Pero de repente era más real. Más humana, y él se puso serio como una explosión de invierno. Era más personal y menos. No, definitivamente todavía era una sangre sucia. Pero era una sangre sucia con carácter. O algo así. Tal vez. La observó con más atención de la que probablemente era apropiada cuando sus hombros se relajaron y el viento murió. De vuelta estaba la Grainger racional, en apariencia sin problemas con las condiciones climáticas, pero eso estaba allí detrás de su mirada ámbar. Levantó su chocolate caliente de la mesa y lo llevó a esos rosados labios suyos, formando su boca en un pequeño anillo para alejar el vapor. No debería haber atraído su atención. Pero lo hacía. Tu bebida se enfriará, murmuró, mirándolo mientras tomaba un sorbo. Él inhaló bruscamente antes de subirse al respaldo del sofá y caer sobre los cojines, observándola con impaciencia. ¿Cómo puedes tenerle miedo del viento? No es al viento en sí mismo, respondió de manera uniforme.
Simplemente no me gusta el sonido. Eso es estúpido. Se burló. Todos tienen miedo de algo, ella razonó cuidadosamente. Tú no. Es la naturaleza humana. Él frunció el ceño como si la sugerencia fuera absolutamente ridícula, pero no pudo evitar considerar sus palabras. Le vino a la mente la idea de decepcionar a su familia, o más específicamente a su padre, pero suponía que para ella significaba algo más específico y clínico. O simplemente no tenía uno, o estaba inconscientemente eligiendo ignorarlo. Aún así, la odiaba por hacerlo pensar. No, dijo simplemente, inclinándose hacia adelante para agarrar la taza. Quizás aún no te hayas dado cuenta del tuyo, ofreció Hermione con un evasivo encogimiento de hombros. Responderás mi pregunta. Sobre el otro día. ¿Cuándo yo? Ya sabes. Sus ojos se entrecerraron. Dudo que sea posible para mí odiarte más de lo que ya lo hago, le dijo Draco con calma, sus labios temblaban. Ella parecía un poco preocupada por sus palabras, y la necesidad de que decirle algo más zumbó alrededor de su lengua. Cerró los ojos con fuerza y se despreció por lo que continuó rápidamente. Considéralo resuelto, Granger. Una fascinante mezcla de alivio y sorpresa embargó el rostro de Hermione. En serio. Sería útil no mencionarlo, dijo él directamente, después de haber decidido durante mucho tiempo que el incidente estaba mejor escondido en la parte posterior del más allá. A menos que quieras provocar. No, negó ella con la cabeza apresuradamente. No, me gustaría olvidarlo. Él le dio un breve asentimiento y tragó un calmante trago de chocolate caliente, y Hermione resistió el impulso de decir gracias, por haber aceptado olvidar el tema. Si recordaba correctamente, se había disculpado y dicho por favor más de lo que debería haber hecho ese horrible día. Si ella comenzaba a decirle palabras de agradecimiento al idiota, sería ir demasiado lejos. Pero hasta ahora, sentado al otro lado de la mesa de café y con un aspecto más tranquilo de lo que podía recordar, su instinto de despreciarlo vaciló. Siempre había creído y presenciado cómo la personalidad de un individuo podía afectar la forma en que las personas percibían su apariencia. Si alguien fuera feo por dentro, su cerebro la convencería de que la fealdad se reflejaba en el exterior. Ahora, con su odio hacia Malfoy ligeramente abollado por la extraña calma que se había establecido entre ellos, aceptó que era un mago bastante sorprendente. La tenue luz captó bien sus rasgos pálidos, y el resplandor anaranjado bailó frente a sus irises plateados. Los ángulos y las líneas de su rostro eran afilados y definidos, como si cada detalle gritara por atención, pero hizo que los ojos danzaran y eso le gustó bastante. Podía argumentar que estaba demasiado pálido, casi como si hubiera sido dominado por el hielo, pero se dio cuenta de que probablemente no había sentido un rayo de sol, en Merlín sabía cuánto tiempo. ¿Has leído los libros?, preguntó ella con cuidado, decidiendo que el silencio había estado rompiendo los límites de la incomodidad. Los que dejé arriba. Podía ver su vacilación para responderle. Sí. Admitió con cautela. ¿Cuál estás leyendo ahora?, presionó. ¿Por qué quieres saber? Solo tengo curiosidad, se encogió de hombros con honestidad, deseando que su sospecha hacia ella se cocinara a fuego lento. Draco exhaló ruidosamente, Titus Andronicus. Buena obra. Es aceptable, la corrigió rápidamente, tomando su bebida entre sus palmas. Algunas partes son descuidadas. Estoy de acuerdo con eso, asintió ella pensativa. Fue una de las primeras obras de Shakespeare. Me diste muchos libros de él, murmuró lentamente, dándole una mirada severa. Supongo que es un autor mughal. Sus ojos se abrieron. No había esperado nada más que una rabia cegadora cuando su pequeño experimento llamara su atención, pero él simplemente parecía irritado por eso. ¿Sabías que te di libros mughals? Es bastante obvio, Granger, él rodó los ojos. No reconocía ninguno de los autores y parecía algo que te atraería. ¿Y todavía los lees?, insistió ella con un tono incrédulo. ¿Por qué? Su ceño se endureció un poco.
A decir verdad, no había tocado su literatura muguel en 2 días, simplemente mirándolos con genuino disgusto. Pero el aburrimiento era demasiado poderoso y agotador, y había cedido al tercer día, racionalizando que era la lectura o un colapso mental. Tenía la intención de que los libros alimentaran su repugnancia por los muggles, proporcionándole pruebas de que realmente eran seres incultos e incivilizados que luchaban por escribir un párrafo decente. Pero en realidad estaba bien. Lo suficientemente bueno como para continuar pasando las páginas y quedar inconscientemente impresionado. Era tan desconcertante y repugnante, y le había hecho cuestionarse cosas. Solo por un momento, pero lo había hecho. No, él nunca había creído toda esa mierda de propaganda acerca de que los muggles eran salvajes, pero estuvo convencido en algún nivel de que serían menos capaces con las artes, aunque este tipo saque algo era aceptable. Sin embargo, no podía decirle eso a Granger. No hay nada más que leer, gruñó, dándose cuenta de que había tardado demasiado en responder. Hermione suspiró, mirándolo bajo las pestañas mientras tomaba otro sorbo. Su corazón latía con su naturaleza inquisitiva, y quería saber hasta dónde podía probar eso. ¿Y qué piensas de la obra hasta ahora? Él resopló. Es violenta, dijo como si fuera obvio, lo que ella ya suponía. Lo cual es entretenido, pero demuestra cuán bárbaros son los muggles. Bárbaros. Hermione repitió, conteniendo el impulso de gritarle. ¿Cómo es eso? Bueno, es solo un derramamiento de sangre sin sentido. ¿Cómo eso es diferente a todas las guerras de magos? Señaló ella rápidamente. La violencia está presente en todas las razas y especies, Malfoy, y especialmente en los humanos. ¿Con magia o no? El tipo mató a su propio hijo, comentó Draco, inclinando la cabeza con orgullo hacia un lado como si ese hubiera sido el golpe ganador. Esa es una indicación de cuán incivilizados son los muggles. Hermione le devolvió el golpe, pero Voldemort mató a su familia. La expresión altiva del rubio vaciló, y odiaba que ella lo presenciara. Eso es diferente, murmuró a la defensiva. Eso fue. Y Crouch mató a su padre. Es diferente. Repitió firmemente, pero sabía que el argumento era débil. Granger no parecía engreída ni arrogante cuando levantó la cabeza para encontrarse con su mirada molesta, sino que simplemente humedeció sus labios con un rápido movimiento de su lengua. ¿Cómo es eso diferente, Malfoy? Él rebuscó en su cerebro, buscando un argumento o un razonamiento satisfactorio que la devolviera a su lugar. Se sentía agitado y perturbado, pero también una pequeña muestra de respeto por Granger se deslizó en su conciencia, y eso lo molestó aún más. Definitivamente le haría ganar una marca en su cabecera. Mierda. Simplemente lo es, murmuró, tomando otro trago de su más que perfecto chocolate caliente. La rigidez de su cuello fue la primera pista de que no había dormido en una cama. Cualquier cosa sobre la que su cabeza reposaba era demasiado dura para ser una almohada, y mientras sus ojos parpadeaban lentamente, se centró en un techo diferente al que estaba acostumbrado. Draco se movió torpemente para encontrarse tendido en uno de los sofás, apoyado en el posabrazos. Todavía estaba bastante oscuro, pero no había ventanas en ese espacio, y una breve comprobación del reloj le indicó que eran casi las 7 de la mañana. Gimió y se frotó la cara, levantándose lentamente para sentarse y hacer que su espalda chasqueara como brasas. Su visión borrosa se centró en su entorno mientras trataba de recordar cómo y cuándo se había quedado dormido en el sofá. Sus ojos grises como el invierno se movieron hacia el otro lado de la mesita de café. Se puso rígido. Ella estaba envuelta del cuello a los pies en su manta, sus torpes rizos salpicaban el cojín en remolinos de café. Con los ojos cerrados y sus rasgos tan relajados, parecía la encarnación de la comodidad y la paz. Atrás quedaron los músculos estresados que se estiraban constantemente debajo de la piel de Granger, y nunca recordaba haber visto a una persona que pareciera tan apagada por el sueño. Sus respiraciones lentas y adormecidas zumbaron en sus oídos y lo apartaron de su trance,
dejando que Draco se regañara silenciosamente por dejar que la mañana le nublara el cerebro, apartó sus ojos de ella, y se encontró estudiando su taza de chocolate caliente sin terminar y fría. ¿Y su varita? Solo tendida allí, burlándose de él. Arrastró su cuerpo lejos del sofá y deambuló por la mesa tan silenciosamente como pudo, sabiendo todo el tiempo que esto probablemente no conduciría a nada. Ella misma le dijo que le había encantado para que lo repele, pero podría haber sido fácilmente un engaño bien preparado. Se acercó más a su varita, agachándose y colocándose frente a la bruja dormida. El aliento de ella rozó la piel sensible de su garganta, y luchó contra el escalofrío que le besó la espalda. Extendió la mano y toda la esperanza de una oportunidad de escapar murió cuando la magia de advertencia zumbó contra sus dedos antes de que pudiera tocarla. Lo esperaba. Con un resoplido derrotado, se recostó contra sus ancas, los suspiros de ensueño de Grenier todavía susurraban a través de los finos vellos de su piel. Cerró los ojos. Disfrutó la sensación. El olor de ella tan cerca. Lo suficientemente cerca como para tocar. Y como un ejército de llamas, fue lanzado a la realidad. Se apartó violentamente de ella, como si estuviera envenenada, maldiciéndose a sí mismo por la tumba de Salazar. Esto era lo que el jodido experimento de sangre había hecho con él. Ella se arrastraba a través de su sistema y hacia su cabeza, atornillando sus sentidos. No era su sangre sucia, era algo más profundo, algo tallando sus huesos y ahogando sus células. Era ella. Grenier. Su esencia, su inocencia, corriendo a través de él y haciendo añicos a su cordura. Repelido por sus acciones, huyó de su compañía con las piernas ligeramente temblorosas, rogando que cierta distancia lo purificara de ella. Hermione se despertó sobresaltada por el golpe enojado de su puerta. Qué lástima, había sido la mejor noche de sueño que tuvo en semanas. Incluso si solo hubiera sido por unas pocas horas. Los vientos estuvieron tranquilos durante los siguientes 4 días, y él logró evitarla mientras se convencía cada vez más de que ella se estaba infiltrando bajo de su piel. El viernes, exactamente una semana después de su incidente de sangre en el baño, las paredes comenzaron a cerrarse nuevamente. El deseo de interacción con otro humano se instaló en sus poros y, por supuesto, Grenier era la única opción. Necesitaba escuchar los latidos del corazón de otro humano porque el suyo se estaba volviendo demasiado ruidoso con su aislamiento. De todas las cosas jodidas que afectaban su cerebro, necesitar la presencia de alguien más era definitivamente lo que le hacía saber que se estaba volviendo loco. Quería una discusión, o simplemente algo para recordarle que había vida más allá de la puerta de su dormitorio. Lo racionalizó señalando que era completamente circunstancial. Si había alguien, y se refería a alguien aparte de ella, que pudiera ahuyentar a sus demonios, entonces no habría necesidad de eso. Cualquiera, excepto Weasley. Sangre pura o no, si la perra de McGonagall lo hubiera empujado a una habitación con ese tumor naranja de la sociedad mágica, habría habido una masacre a las 2 horas. Esa imagen mental lo animó un poco. Podía escucharla revoloteando en la cocina, haciendo ruido con varios utensilios y causando más ruido del que probablemente era necesario. Pasó las manos a través de su cabello platinado y soltando un suspiro cansado, salió de la prisión de 4 paredes para encontrar a Grenier que se peleaba con algunas sartenes y verduras. Hermione sintió su presencia antes de verlo, y se dio vuelta para darle una mirada curiosa. Déjame adivinar, dijo de manera uniforme. Estaba haciendo mucho ruido de nuevo. Sí, se quejó, dando unos pasos hacia ella. ¿Qué demonios estás haciendo, Grenier? Solo estoy organizando la comida para mañana, explicó con un delicado encogimiento de hombros. Probablemente debería haberte preguntado esto antes, pero ¿eres alérgico a algo? No, negó con la cabeza, dando un brinco para sentarse en el mostrador. Solo a ti. Hubiera querido decir que el comentario era frío y conciso, pero le había faltado ese tono sarcástico que le llevó años perfeccionar. En cambio, sonaba más a provocación. Bueno,
Granger ciertamente parecía encontrarlo inofensivo a juzgar por su resoplido divertido y la leve curvatura de sus labios. Él consideró llamarla sangre sucia solo en aras de la familiaridad, pero algo en su mente bastante deformada le dijo que no lo hiciera, y ella habló antes de que él tuviera la oportunidad de cuestionárselo. ¿Has terminado de leer a Titus?, preguntó, evidentemente un poco insegura sobre cómo se suponía que debía actuar a su alrededor. Al menos tenían eso en común. Él se burló. Dame un poco de crédito, Granger, murmuró Draco, apoyando los codos sobre las rodillas y mirándola. Casi había terminado el otro día. Por supuesto que lo terminé. Está bien, asintió, usando su varita para ayudarse a terminar de cocinar. ¿Y qué piensas del final? Demasiado apresurado, dijo tranquilo, en tono crítico y brusco. Fue un final bastante amateur. Ella hizo un murmullo pensativo cuando se volvió para mirarlo, cruzando los brazos sobre su pecho. Estoy de acuerdo. ¿Qué? Estoy de acuerdo, repitió Hermione, captando su mirada con un rubor extraño. Fue demasiado rápido. ¿Has pensado en leer otro? Él ya estaba a la mitad de otro de sus libros muggles. Había decidido alejarse de ese tipo saque lo que sea, convencido de que encontraría cierto nivel de analfabetismo entre sus textos muggle ofrecidos. Se había decidido por una portada espeluznante de un muggle llamado Wilkie Collins y había quedado bastante absorto en las páginas del capítulo 1, para su disgusto. La dama de blanco. Ofreció con una respiración apresurada, notando que la sonrisa de ella se estiraba ligeramente. Uno de mis favoritos, le dijo. ¿Y cómo? No te entusiasmes, le advirtió en voz baja. El nivel de escritura es inferior al de los autores magos y brujas. Su sonrisa cayó y le dio la espalda para completar los preparativos de lo que parecía ser estofado. ¿Realmente crees que los sangre pura son superiores a los hijos de muggles, Malfoy? Él arqueó una ceja ante eso. Sus ojos fríos recorrían sus hombros y su espalda, buscando alguna pista de por qué había hecho una pregunta tan estúpida. Sabes que sí, Granger, respondió con orgullo, pero había un latido extraño en su pecho mientras hablaba. No hagas preguntas pobres cuando tienes algo de cerebro allí. Un suspiro casi decepcionado salió de su boca. Entonces, ¿puedo hacerte una sugerencia, por favor? Murmuró suavemente, jugueteando con el dobladillo de su suéter rojo demasiado grande. Ahí estaba su maldito por favor otra vez, inoportuno y solo otro recordatorio de lo patéticamente pura que era. En algún lugar en el fondo de su cerebro permaneció el recuerdo de que tenía la intención de discutir con ella, pero aquí estaba de nuevo, conversando de una manera que debería hacerlo vomitar. Pero al menos se sintió un poco más normal. Más humano, al igual que sus suspiros de ducha, estos momentos casi civiles parecía remediar sus fuertes dolores de cabeza. Puedes hacer todas las sugerencias que quieras, él se encogió de hombros con indiferencia, con el ceño fruncido en su espalda, pero la probabilidad de que yo esté de acuerdo con alguna de ellas es obviamente casi nula. Ella se dio vuelta y sus rasgos estaban tranquilos y calmados, pero él podía ver la oleada de pensamientos girando detrás de sus ojos. Realmente era tan interesante de observar en momentos como estos, como un rompecabezas críptico sin recompensa obvia. Todo lo que zumbaba en su corazón se reflejaba tan voluntariamente en su mirada de tono otoñal, algo que simplemente no podía entender. Sería prudente para ella mantener eso lo más oculto posible, especialmente de alguien a quien despreciaba. Alguien como él. Después de que hayas terminado el libro, dijo lentamente. Me gustaría que leyeras la autobiografía de Martin Luther King. Su ceño disminuyó con precaución. ¿Por qué? Creo que encontrarás algunos de los conceptos interesantes, ofreció Hermione, sus ojos recorrieron su cuerpo de pies a cabeza. Es solo una sugerencia. Con eso, se alejó de su vista y desapareció en su cuarto, dejando a Draco reticentemente intrigado por su pedido al azar. No lo leería, por supuesto, aunque solo por despecho. Hermione no tuvo tiempo de reflexionar sobre su conversación con Malfoy,
ya que fue recibida por una lechuza muy familiar que picoteaba sin descanso el cristal de su ventana. Se apresuró ansiosa, abriendo el pestillo para dejar entrar a la hermosa ave. Hedwig, susurró cariñosamente cuando la fiel mascota de Harry dejó caer la carta en su palma y les dio a sus nudillos una suave caricia. Dale mi cariño a los chicos. La lechuza nívea nunca esperó una respuesta, ya que era demasiado arriesgado perder el valioso tiempo, pero Hermione siempre se sintió desanimada cuando rápidamente regresaba a los cielos. Hubiera dado cualquier cosa por escribir una respuesta, pero se había acordado de que era demasiado peligroso intercambiar más pergamino de los que se podían evitar. Si alguna vez descubría algo que pudiera ser útil para los chicos, tenía que pasárselo a McGonagall, y ella encontraría un medio para entregárselo a Harry y Ron. Estas reglas eran estrictas, y ella naturalmente las seguía, aunque de mala gana. Merlín, los extrañaba. La carta se sentía áspera en la palma de su mano, y por muchas ganas que tuviera de abrirla justo en ese momento, no podía. Le había prometido a Ginny al comienzo del trimestre que leerían todos los mensajes juntas. Si había una persona que la estaba pasando un poco peor que Hermione, era la hermana Weasley. Después de todo, eran su novio y su hermano, la chica tenía todo el derecho a sentirse perdida. Hermione se puso su túnica y metió la carta y su varita cuidadosamente en su bolsillo antes de salir del dormitorio. Un rápido vistazo a la cocina y la sala de estar le informó que Draco debía haberse retirado a su habitación por el resto de la noche, por lo que salió rápidamente en dirección a la torre de Gryffindor. 10 minutos más tarde y estaba sentada en la cama de Ginny con la pelirroja a su lado, tocando nerviosamente los extremos de sus encendidos mechones. La única otra residente de la habitación, Parvati Patil, estaba convenientemente ausente, posiblemente sacudiéndose con síntomas después de su reciente intento de relación. La privacidad fue bien recibida por ambas brujas, ya que las cartas tendían a provocar algunas reacciones emocionales, y solo unos pocos sabían que sus dos mejores amigos estaban en contacto. Lista. Hermione suspiró, sin esperar una respuesta antes de romper el sobre y desplegar el pergamino, sus ojos escaneando el breve párrafo. No hay mucho que informar. Trabajando en algo, pero podría no ser nada. Como siempre, no se preocupen. Las extrañamos y queremos a los dos. H. y reverendo. Como siempre, fue breve y al grano, sin detalles en caso de que fuera interceptada. Las palabras fueron garabateadas en la letra de Harry esta vez, y Hermione vio a Ginny trazar sus dedos a través de las oraciones contundentes con las lágrimas acumulándose entre sus pestañas. Sintió sus propios ojos arder con el inevitable anhelo, y no fue por lo que estaba garabateado en el pergamino. Fue por lo que no estaba en el pergamino. Los chicos nunca hablarían así, y la falta de personalidad detrás de las palabras era lo que más echaba de menos. Solo leer una de las bromas aburridas de Ron o tener una línea reconfortante de Harry hubiera sido una bendición. Demonios, probablemente habría gritado de alegría si hubieran escrito algo sobre Quidditch. Ella solo quería que sus chicos volvieran. Puedes quedarte esta noche. Ginny soltó un sollozo. Parvati no está aquí, y no quiero estar sola. Hermione asintió con tristeza y le dio un fuerte abrazo. Por supuesto que me quedaré. ¿Dónde mierda estaba? Como Draco había notado tantas veces antes, Granger era una chica de costumbres, siguiendo sus estrictas rutinas sin ningún problema técnico. La había oído partir poco después de su encuentro en la cocina, como todos los días, dejándolo a su suerte por la noche. Había leído un poco más de la novela Muggle y se había duchado rápidamente antes de prepararse para la cama, esperando el regreso de Granger. Y ahí estaba la falla. Sabía por su aislamiento que los trinos habituales de las aves generalmente comenzaban a las 5 de la mañana, y ella normalmente estaba en casa a las 3. Con una mirada confusa en la ventana, dejó su cama y se dirigió a la sala de estar, mirando el reloj para ver que eran exactamente las 5:10, y Granger definitivamente no había vuelto a casa. Casa. Podía pensar en eso más tarde. Por ahora,
todo lo que sintió fue una carga pesada y densa en su pecho, y que ahuyentó cualquier otra noción que pudiera haber tenido. Se sintió como pánico. Sí, eso era pánico. Las preguntas rápidamente obstruyeron su cerebro, martillando dolorosamente contra su sien. ¿Dónde estaba ella? Si algo le hubiera pasado, quedaría atrapado ahí. Olvidado. Solo. ¿Qué le haría eso a su mente? ¿Qué haría sin su aroma o duchas? Tenía que salir. De ninguna manera se quedaría ahí, dejándose pudrir como un campesino sin valor. Marchó rápidamente hacia la puerta principal, ignorando la estática familiar e irritante contra la palma de su mano, advirtiéndole que no agarrara la manija. Pero lo hizo de todos modos. Su puño se cerró sobre el metal, y el dolor fue instantáneo. Le quemó la mano y le ardía el brazo, abrazando su carne desde adentro y desgarrándole los huesos. Sus instintos le gritaron que lo soltara, pero su sentido de alarma era demasiado fuerte. Rechinó los dientes en un esfuerzo por ignorar el dolor y trató de empujar hacia abajo, pero luego el fuego se disparó por su columna vertebral como arañazos abrasadores. Su espalda se arqueó y rugió de agonía, pero, aún así, se negó a soltarlo. Podía sentir que se debilitaba, las violentas llamas quemaban su energía y le convulsionan los músculos. Sabía que tenía espasmos con sacudidas incontrolables, y otro grito torturado se le salió de la garganta. Con un último intento débil de escapar, puso toda la fuerza que tenía para abrir la puerta. El calor volvió a subir por su columna vertebral y atacó su cabeza, quemándole la nuca antes de que todo se entumeciera. Ni siquiera se sintió caer al suelo, temblando salvajemente y retorciéndose mientras el ataque sacudía cada centímetro de él con espasmos peligrosos. Y luego quedó inconsciente.